5 dice así: recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. Toma en cuenta nuestro oprobio. Nuestra heredad ha caído en manos extranjeras, nuestro hogar en manos de extranjeros. No tenemos padre, hemos quedado huérfanos. Viudas han quedado nuestras madres. El agua que bebemos tenemos que pagarla. La leña tenemos que comprarla. Los que nos persiguen nos pisan los talones, estamos fatigados y no hallamos descanso. Entramos en tratos con Egipto y con Asiria para conseguir alimentos. Nuestros padres pecaron y murieron, pero a nosotros nos tocó el castigo. Ahora nos gobiernan esclavos, no hay quien nos libre de sus manos. Exponiéndonos a los peligros del desierto, nos jugamos la vida para obtener alimentos. La piel nos arde como un horno, de hambre nos da fiebre. En Sión y en los pueblos de Judá fueron violadas, casadas y solteras. A nuestros jefes los colgaron de las manos y ni siquiera respetaron a nuestros ancianos. A nuestros mejores jóvenes los pusieron a moler. Los niños tropezaban bajo el peso de la leña. Ya no se sientan los ancianos a la puerta de la ciudad, no se escucha ya la música de los jóvenes. En nuestro corazón ya no hay gozo. La alegría de nuestras danzas se convirtió en tristeza. Nuestra cabeza se ha quedado sin corona. Ay de nosotros, hemos pecado. Desfallece nuestro corazón, se apagan nuestros ojos, porque el monte de Sión se halla desolado y sobre él rondan los chacales. Pero tú, Señor, reinas por siempre, tu trono permanece eternamente. ¿Por qué siempre nos olvidas? ¿Por qué nos abandonas tanto tiempo? Permítenos volver a ti, Señor, y volveremos. Devuélvenos la gloria de antaño. La verdad es que nos has rechazado y te has excedido en tu enojo contra nosotros. Cuando nosotros venimos a la palabra del Señor, nos encontramos canciones, poemas como este, que suenan tan tristes, que suenan, que inspiran tanto dolor, que inspiran tanta angustia. Se llaman lamentos y en la Biblia los hay en varios lugares, pero si de algún lugar creo que podemos partir para leerlos, es del libro que lleva el nombre Lamentos, Lamentaciones. El pueblo de Israel había florecido bajo el reinado de David y de Salomón, pero después de Salomón el reino se dividió en dos, en Israel al norte y Judá al sur. Mientras cada uno empezó a ser infiel a Dios, después de años y de muchos reinados, el resultado final fue el exilio y fueron llevados a Babilonia. Cuando Babilonia viene a invadirlos, ¿verdad? Viene el famoso rey Nabucodonosor, y en el año 606 antes de Cristo se da la primera deportación. Vienen, los invaden y deportan el primer grupo de personas en el 606 antes de Cristo, y ahí encontramos el libro de Daniel y lo que narra Daniel. Unos años después, ¿verdad? Siguen las invasiones de Babilonia. En el 597 antes de Cristo vuelven a invadir y se da la segunda deportación. Se llevan a más personas a la tierra de Babilonia, y ahí encontramos el libro de Ezequiel que narra esa historia. Segunda de Reyes capítulo 24 nos cuenta de eso también. Pero llega un momento, el momento final, el momento más catastrófico para Israel. Y eso se da en el momento en el que cae el último bastión, el lugar más importante de todos, Jerusalén, la capital del reino del sur de Judá. Se había estado resistiendo, había permanecido en pie, ahí estaba el templo todavía, estaba el palacio todavía, estaban los muros todavía. Pero viene e invade Babilonia una vez más, ahora contra Jerusalén. Y ellos, lo que usualmente hacía Babilonia era que quemaban todos los campos, les echaban sal para que no volviese a crecer nada más ahí en esos campos. Pero con Jerusalén se ensañan todavía más,
porque se había resistido, porque Jerusalén no había querido ceder. Así que se ensañan todavía más contra Jerusalén. Y en Segunda de Reyes capítulo 25 encontramos que dice que sitiaron la ciudad, rompieron el muro, quemaron el templo y el palacio, degollaron a los hijos del rey, y al rey le sacaron los ojos y lo llevaron cautivo, y esa fue la tercera deportación a Babilonia. No solo Segunda de Reyes 25 lo narra, sino que ahí es cuando a raíz de eso se escribe Lamentaciones. El pueblo de Israel, los judíos, tienen una celebración que se llama Tisha B'Av. Ese es el día más triste del año. Y en ese día recuerdan la caída del templo, de ese primer templo de Salomón, cuando fue destruido, cuando vinieron y lo saquearon y se llevaron todos los tesoros de que había puesto Salomón en el templo del Señor. Recuerdan también la caída del segundo templo en el 70 después de Cristo, pero esta vez fueron los romanos, ¿verdad?, los que destruyeron el templo. Recuerdan también todas las masacres en el tiempo medieval, en la que estuvieron involucrados también mucho la iglesia cristiana, ¿verdad? Y también recuerdan ese día el holocausto a manos de los nazis. De entre las cosas que hacen ese día cuando recuerdan todas las tragedias que han pasado como pueblo, es que leen el libro de Lamentaciones. Leen el libro de Lamentaciones. A nosotros no nos gusta lamentar porque es muy feo. Y yo creo que más a los pentecostales, ¿verdad? A nosotros es así como que uno está en funeral, ¿verdad? Y no falta quien le dice: alegres, alegres, el gozo del Señor en nuestra fortaleza, aleluya, ¿verdad? Porque no soportamos el llanto, no soportamos el lloro, no soportamos el lamento, pero la Biblia tiene todo un libro dedicado exclusivamente a lamentarse. Y esos lamentos se encuentran en varios lugares, se encuentran en Lamentaciones, obviamente. En los Salmos hay varios lamentos también. En el libro de Job hay lamentos. En el profeta Joel también escribió lamentos. En Jeremías hay lamentos. Hay varios lugares en la Biblia donde se encuentra ya es como un género literario del pueblo hebreo. Y en esos lugares lo que se expresa es ese dolor. Se participa a Dios, se le invita a ser parte de un evento que ya pasó, pero un dolor que ha quedado. Un evento que sucedió, pero un dolor que está en el presente. Algo que pasó, algo que se dio, pero que el dolor sigue sobre nosotros, que el trauma sigue sobre nosotros, que la carga sigue sobre nosotros, que seguimos atormentados porque no sabemos qué hacer. Imagínense lo desorientado que puede quedar un pueblo, que le invadan de esa manera y que pasen todas las cosas que se narra ahí que sucedieron. Los lamentos no fueron en realidad una invención del pueblo de Israel. En su entorno, en su contexto, era una forma de expresión artística, de expresión del dolor. Hay un lamento babilónico, por ejemplo, que vamos a ver un momento porque me parece interesante. Este lamento está dedicado a la diosa Ishtar y se escribió como 200 años antes que Lamentaciones. Dice: que el favor de tus ojos sea sobre mí. No lo repita porque le está orando a la diosa Ishtar, ¿verdad? Pero dice: que el favor de tus ojos sea sobre mí, que tu brillante rostro me vea con fidelidad. Llévate los encantos malvados de mi cuerpo y déjame ver tu brillante luz. ¿Hasta cuándo, oh mi señora, me verán mis adversarios? En mentira y falsedad planearán contra mí. ¿Yo qué he hecho, oh mi diosa? Soy tratado como uno que no teme a Dios ni a mi diosa, mientras enfermedad, dolor de cabeza, pérdida y destrucción son provistos para mí. Acepta la humillación de mi rostro, escucha mis oraciones, mírame con fidelidad y acepta mi súplica, que mis oraciones y mis súplicas lleguen a ti, y que tu gran misericordia sea sobre mí, que los que me ven en la calle magnifiquen tu nombre.
A mí me parece interesante mencionarlo en un contexto como este, que es estudio bíblico, ¿verdad? Que es algo que tal vez en un contexto como de prédica normal uno no podría mencionar mucho. Pero me parece interesante porque a veces nosotros nos imaginamos a Israel como en una burbuja y no nos damos cuenta de todo lo que estaba pasando aún históricamente alrededor del pueblo de Israel. Y cómo ellos tomaron algo que estaba en medio de su cultura y lo dedicaron a Dios, ¿verdad? Como ese género musical, como ese género poético, lo trajeron, se volvieron expertos en ello y lo dedicaron al Señor. Esto va para la gente que dice que no debería existir el metal cristiano, cosas así, ¿verdad? En realidad eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel agarró de lo que estaba en su cultura, le dio una forma, le dio un contenido distinto, le dio una forma distinta para aplicarlo a la adoración a Jehová. De hecho hay varias diferencias, porque al principio entonces uno puede decir, híjole, pero ¿y entonces qué? Era lo mismo, era la misma cosa. No, en realidad hay varias diferencias. En estos lamentos de Babilonia, primero que nada se nota que es politeísta, ¿verdad? Habla de un dios, habla de una diosa. Entonces está creyendo en diversos dioses, ¿verdad? Y pueden dedicarlos a diversos dioses. Este era dedicado a la diosa de la guerra y de la fertilidad. Una de las más grandes diferencias es que los babilonios, esas canciones, esos lamentos los acompañaban de ritos mágicos para controlar a los demonios, ¿verdad? Que habían venido a hacerles daño, que habían venido en contra de ellos. Entonces iban acompañados de ritos mágicos. Y también demuestran una inseguridad de por qué sucedieron las cosas y de si de verdad algo puede cambiar, si de verdad algo puede ser diferente. Cuando uno empieza a leer los lamentos que escribe el pueblo hebreo, que aparecen en la palabra del Señor, uno se da cuenta que primero que nada están dedicados solo a un Dios, que para nosotros es el único Dios. Amén. Entonces está dedicado solo a un Dios. Tiene una parte del contenido muy muy importante que más adelante lo vamos a mencionar, y lo mencioné un poco la vez pasada, esa confianza en el gesed de Dios, en el pacto, el amor, la fidelidad inquebrantable de Dios. Y por lo tanto expresan una completa seguridad de que las cosas pueden cambiar. Esa confianza que expresa el pueblo hebreo hace que la mayoría de los lamentos se muevan de dolor a esperanza, de esa tristeza a una celebración. No se queda nada más dando vuelta en el lamento, sino que lo lleva a un lugar donde dice hay esperanza porque Dios es bueno. Hay esperanza porque su amor, porque su fidelidad. Hay esperanza porque Dios no va a cambiar por nada ni por nadie. Dios sigue siendo Dios. Y esa es de las cosas más distintivas de esta poesía hebrea, de los lamentos. Pero ¿qué podemos aprender de ellos? Hay un par de lecciones que yo quisiera que pudiéramos tomar en cuenta. De estas canciones, de estas poesías que nos enseña la palabra del Señor. Creo que la primera cosa que podemos aprender de ellos es la honestidad. Cuando Lamentaciones empieza, los capítulos 1, 2 y 4 en realidad no son lamentos en sí, son endechas, son canciones que se entonaban en funerales. Aquí lo que está expresando, lo que están diciendo es: Jerusalén ha muerto. Jerusalén ha muerto y estamos en su funeral. Eso es lo que está expresando esos primeros capítulos de Lamentaciones. Y si usted los lee, son súper chocantes, ¿verdad? Porque representan a Jerusalén como una mujer que ha sido agredida, abusada, violada, dejada abandonada sola, ¿verdad? Dejada morir. Así representan a Jerusalén y lo que le sucedió al pueblo. Porque así de traumático fue lo que sucedió para el pueblo de Israel, así de fuerte, no encontraban otra forma de expresarlo sino como de esa manera. Pero lo primero que nos enseña es entonces una honestidad delante de Dios y delante de nosotros mismos, de poder decir: Jerusalén ha muerto. ¿Qué vamos a hacer ahora?
Jerusalén ha muerto. Ahora, ¿qué paso vamos a dar? Ahora, ¿qué va a suceder? Ahora, ¿qué va a pasar con nosotros? Jerusalén ha muerto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Y si usted si usted está leyendo la Nueva Versión Internacional, no recuerdo si en la Reina Valera aparece, pero en la Nueva Versión Internacional vienen unas palabras en hebreo en esos primeros capítulos. Si usted ve los primeros capítulos de Lamentaciones, bueno, ahí dice capítulo 1, usted se da cuenta que empieza con una palabra que dice Aleph, viene un párrafo, otra palabra que dice Bet, Gimel, Dalet, y sigue así diciendo esos nombres hasta llegar al último que es Taf. Eso es porque está escrito de una forma acróstica. Empezaron a usar el alfabeto hebreo para expresar esa poesía, ¿verdad? Entonces es como amo a Dios, ¿verdad? B, bueno es Dios. C, etcétera, ¿verdad? Obviamente no soy poeta, no tengo esa habilidad mental. Y entonces, lo que están haciendo ahí, lo que dicen muchos, es que pareciera como que están tratando de darle alguna forma, alguna estructura, de agarrar ese caos tan terrible que vivieron y ordenarlo de alguna manera. Como que el autor, el poeta agarró todo ese evento tan horrible que le pasó, toda esa tragedia que le pasó, y está haciendo el inventario y de alguna manera está buscando darle un orden, darle una estructura, y usa eso en el capítulo 1, 2, 3 y 4. Viene usando esa estructura, ¿verdad? Trata como de enmarcar las cosas. Y de hecho hay una gente que propuso la teoría de que hasta las etapas del duelo se pueden ver más fuertes en cada capítulo, ¿verdad? Y que en el capítulo 1 que se ve más el aislamiento de Israel, de la persona, que en el capítulo 2 impera mucho el enojo, que en el capítulo 3 pareciera negación, depresión en el capítulo 4, y que en el capítulo 5 llega como una aceptación. Tal vez no lo podemos decir así, pero lo que es cierto es esto. De nuevo, Israel ha muerto y la están enterrando. Jerusalén ha muerto y este es el momento en el cual se nos presenta las lamentaciones. ¿Cuántas emociones no vivimos ahí? ¿Cuántas emociones no pasamos en un momento como este? Por favor, veamos la cara de este hombre y vea qué tipo de expresiones hay en su rostro. Went down to the river Jordan, where John baptized three, where I walked the devil. Went down to the river Jordan, where John baptized three, where I walked the devil in hell. Said Johnny baptized me. I said, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year Jordan roll. Well, some say John was a Baptist, some say John was a Jew, but I say John was a preacher, cause my Bible says so too. I say, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Hallelujah, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Everybody say, roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. Roll, Jordan, roll, roll, Jordan, roll. My soul will rise in heaven, Lord, for the year when Jordan roll. ¿Qué expresiones vio?
¿Qué emociones vio en el rostro de ese hombre? Es que no los oigo hasta acá. Está dolido, frustración, dijeron por ahí. Está dolido. Porque yo creo que uso por lo menos 3 o 4, ¿verdad? En esos pocos segundos pasó de una a otra. Enojo. En un momento él empezó a cantar enojado. ¿Usted se dio cuenta? Empezó a cantar con un enojo. Después fue como que se empezó casi a ponerse a llorar, expresando como un dolor que estaba teniendo, ¿verdad? Y lo empezó a sacar. Yo no sé si al final uno podría decir como una entrega o una esperanza, o no sé, ¿verdad? Pero como que cambió de un sentimiento a otro. Esta escena es de la película 12 años de esclavitud, 12 años de esclavo. Y se trató sobre la historia real de un músico que vivía, creo que vivía en Washington, en los tiempos en los que el sur había esclavitud, en el sur de Estados Unidos. Y entonces lo raptan. Él era un hombre libre, tenía esposa, hijos, él era un hombre libre. Lo raptan, se lo llevan al sur y lo venden como esclavo. Y ahí pasa él 12 años siendo un hombre libre, pero viviendo como esclavo. Y llega al punto en ese momento donde están enterrando, ¿verdad?, una de las personas ahí en la plantación, y él empieza a expresar todo este dolor y todo eso que se le viene encima. Yo soy libre, pero me tienen viviendo como esclavo. Eso le estaba pasando a Israel. Eso era lo que estaba viviendo Israel. Yo soy libre, soy el pueblo de Dios, yo soy el pueblo escogido, porque estoy esclavo en Babilonia. Eso era lo que le estaba pasando al pueblo de Dios. Eso es lo que se está expresando en el lamento. Eso es lo que están sacando ahí. Todas esas emociones oh, esto no me debería pasar a mí. ¿Por qué me pasa a mí? Porque cuando sucede algo horrible, eso es lo primero que nos preguntamos. Pero ¿por qué me pasa a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué esto viene a golpear mi vida? Y en muchos momentos en la vida Dios nos lleva a escenas como esas, donde estamos enterrando algo sumamente importante en nuestras vidas. Hay muchos momentos en la vida donde Dios nos pone en un espacio, en un lugar donde nosotros nos sentimos obligados, como amarrados, y estamos frente a ese cementerio y estamos diciendo, pero esto no debería ser yo, esto no me debería pasar a mí. Y ahí es donde sale el lamento, ahí es donde se expresa ese lamento. Es un golpe de la realidad. La realidad viene y ¡pah!, nos pega en la cara. Tal vez no lo habíamos querido ver, tal vez lo habíamos querido ignorar, tal vez habíamos querido decir, aquí en Jerusalén vamos a estar seguros, nada nos va a pasar, nada nos va a pasar. Aquí en Jerusalén no va a entrar el coco. Aquí en Jerusalén no nos van a tocar, es Jerusalén. De hecho, en Lamentaciones capítulo 2, versículo 6, empieza a decir ese lamento, empieza a mencionar, ve al inventario que hace, es que este es el lugar de su morada, es el lugar de su reunión, es el lugar de las fiestas solemnes, de los sábados. Aquí estaba el rey, aquí estaba el sacerdote. Es como decir, ¿por qué pasa donde estamos adorando a Dios? ¿Por qué pasa donde es el lugar del santo templo de Dios? ¿Por qué pasa en el lugar donde los sacerdotes levantan la ofrenda? ¿Por qué nos invade Babilonia? ¿Por qué nos humillan? ¿Por qué pasa toda esta tragedia? ¿Por qué a nosotros? Siempre que nos golpea una tragedia, usualmente la pregunta es, bueno, ¿por qué a mí? Israel de repente lo golpeó, esa realidad. No necesariamente somos la excepción. Y hay momentos donde nosotros tenemos que afrontar. Y qué momento más difícil cuando nos tenemos que dar cuenta, mira, mira, mi matrimonio también podía terminar. Mira, en mi familia también podía haber esta enfermedad. Mira, en mi vida también podía pasar esto. Mira, yo también podía quedarme sin trabajo. Mira, yo también podía pasar por esto. Es ese golpe de esa realidad, que es como esa bofetada que le pegó a ese hombre de esa escena que estábamos viendo, donde pensábamos que a nosotros no nos iba a pasar,
Pero de repente estamos unos días después diciendo, sí me pasó, sí me sucedió. Y por eso yo le encuentro ese valor a los lamentos, porque de nuevo yo siento que los pentecostales tenemos una teología de victoria muy fuerte, pero una teología de derrota muy débil. Y hay momentos donde nosotros nos vamos a encontrar que lo único que la provisión de la palabra de Dios que necesitamos es un lamento. Si el lamento aparece en la palabra de Dios, es porque lamentarse no es malo. Porque lamentarse no va en contra de la voluntad de Dios. Si el lamento aparece en la palabra del Señor, es porque Dios espera que nosotros aprendamos a lamentarnos cuando hay que lamentarnos. A reconocer que hay momentos para llorar y gritar y patalear y hasta enojarse con Dios. Si la palabra del Señor nos proveyó de esa herramienta para dirigirnos en nuestra vida de oración, en nuestra vida devocional, yo creo que ninguno de nosotros quiere llegar al momento de tener que usarlos. Pero de vez en cuando tenemos que llegar ahí y aprender a lamentarnos. De hecho, Dios usa al profeta Jeremías, quien se piensa que también escribió los lamentos. Y él les da esta profecía en Jeremías 29, del 4 al 7. Les da ese golpe de realidad a los que están en Babilonia. Esto está dirigido a los que van en Babilonia. Y les dice, ¿saben algo? Construyan casas en Babilonia, planten jardines, procuren la paz de la ciudad. Usted sabe lo horrible que tiene que haber sido para ellos, haber sido llevados esclavos a Babilonia, y que la palabra profética del gran hombre de Dios que reciban es: mejor vaya plantando un jardín y vaya construyendo una casa, porque vas a pasar bastante rato ahí en Babilonia. Nadie quiere esa palabra profética. Y qué duro para uno como consejero cuando hay momentos en los que uno le tiene que decir a una persona: es hora de que dejes de alquilar, es hora de que compres una casa porque tu matrimonio ya se acabó. Qué duro que es como un guía espiritual estar con una familia y decirles: reunámonos, vamos a entregar juntos a esta persona en las manos del Señor, porque lo más probable es que hoy parta con Dios. Qué duro es ese momento cuando uno tiene que asumir ese papel de Jeremías y decirle a alguien: es hora de que construyas una casa en Babilonia, es hora de que plantes un jardín. Porque para ellos plantar el jardín, plantar la huerta, lo que les estaba diciendo es: la estás sembrando hoy, le va a dar tiempo a la semilla de crecer, de salir, de florear, de dar el fruto, de que te sentes a comerlo. Esto no se va a acabar en un día. El mensaje que les estaba diciendo Jeremías era ese: esto no se va a acabar en un día. De hecho les dijo: en 70 años volvemos a hablar. La palabra profética que uno nunca quiere escuchar. La palabra profética que uno nunca quiere oír. La palabra profética que uno quiere y que uno reprende a ese profeta. Le dice: jale de aquí. Así dice el Señor: ya no hay más que hacer, vas a tener que perder tu casa. ¡Oh! Así y más grave era lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ese golpe, eso tan duro, y qué difícil es. Qué difícil es, en serio. Porque uno ha tenido que caminar con familias en momentos como ese. Pero era nuestro sueño y lo perdimos. Pero sucedió esto, pero se fue. Pero por eso yo le decía que una de las cosas más importantes que uno tiene que aprenderse es esa palabrita hebrea clave, Gesed de Dios. Lamentaciones 3:22 dice: está elaborando ahora todavía
el poeta, y dice: el gran amor del Señor nunca se acaba, su compasión jamás se agota. Lamentaciones empieza como a escalar, ¿verdad? Capítulo 1, 2, llega al 3, a partir del 3 como que se va en bajada otra vez. Pero empieza a escalar como hasta el capítulo 3. Y llega hasta ese punto. El gran amor del Señor es ese Gesed, ese amor que nada lo cambia, es ese amor que siempre está ahí. Es ese amor que está ahí por decisión de Dios, no por obra nuestra. Es ese amor que está ahí porque Dios decidió amarnos. Es esa completa confianza en la fidelidad de Dios, de que aún estando en las ruinas de Jerusalén, el que se está lamentando dice: pero Dios sigue siendo bueno y su amor por mí no ha cambiado. Pero qué difícil, porque nosotros medimos el amor de Dios por las circunstancias que están a nuestro alrededor. Y lo que la palabra de Dios nos enseña es que no importa cómo cambien las circunstancias, el amor de Dios nunca cambia. Creo que en la Reina Valera, ¿verdad? Dice: por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, nunca decayeron para sí sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande su fidelidad, por tanto en Él esperaré. Esas misericordias, ese amor, esa fidelidad, esa palabra que es tan difícil de definir en el español, porque abarca como algo muy rico, muy grande. Por esa misericordia de Dios, todavía estamos aquí. Si algo queda de nosotros, lo que queda es por misericordia de Dios. Por eso el pueblo de Israel no se metía nada más en un lamento que es: me deprimo y ya ahí me quedé. En un ambiente en el cual la gente, a su cultura, a su alrededor, sí se lamentaban, y muchos lo que hacían era simplemente: hasta ahí quedamos, todo se acabó, todo se terminó. El pueblo de Israel decía, en medio de su lloro y su lamento, decía: pero el amor de Dios, su misericordia y su fidelidad no han cambiado, sigue estando ahí. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue siendo fiel. Pero estoy en Babilonia. Pero la palabra profética fue: construya casa en Babilonia, siembre jardín en Babilonia. La palabra profética fue: ahora hay que ajustarse a un nuevo estilo de vida, porque las cosas cambiaron y nunca más volverán a ser las mismas. Los momentos que no nos gustan, cuando las cosas cambian y nunca más vuelven a ser las mismas, no nos gustan. Pero en ese momento lo único que nos puede sostener es porque la misericordia de Dios, su fidelidad, su eterno amor no cambian. No cambian. Siguen estando ahí. Las cosas tal vez no se verán igual, pero la misericordia de Dios sigue estando ahí. La voy a ver de forma diferente. Tal vez veré su amor de forma distinta, tal vez veré su fidelidad de forma distinta, pero eso sigue estando ahí. Ese es el ancla de mi vida en medio de la peor tormenta. Por eso yo les decía que es como uno de los términos claves cuando uno va a pensar en la teología del Antiguo Testamento, porque todos los sucesos, todo lo que pueda pasar en una vida tiene que verse a través de esos lentes. Tiene que verse primero a través de esa gran premisa que una y otra vez repite la palabra de Dios. Dios es bueno, su misericordia es para siempre, su fidelidad no ha cambiado. Él sigue siendo fiel. Y estaremos en lamento, pero esa ancla está firme. Estaremos en celebración, en una gran victoria, pero esa ancla está firme. Nada lo mueve. Eso amarra nuestra vida. Eso nos da una esperanza, aún si tenemos que vivir en Babilonia. Aún si hemos sido deportados a Babilonia. Eso no cambia quién es Dios y lo que quiere hacer por nosotros. Eso no cambia quién es Dios. Pero mi vida cambió, sí, pero Dios no ha cambiado.
Pero mi rutina diaria es otra completamente. Sí, pero Dios no ha cambiado. Ay, pero no sé, mi cuerpo o mi mente ya no van a ser lo mismo. Sí, pero Dios no ha cambiado. Hay un ancla que te está manteniendo firme en medio de cualquier situación. Hay un ancla que está ahí guardándote, velando tu vida. Por eso el lamento y la adoración nunca deben separarse. Estoy lamentándome, pero llega un punto donde digo, sí, pero Dios es bueno. He llorado porque hay espacio para llorar, porque hay todo un libro dedicado a llorar. Hay todo un libro dedicado exclusivamente para sentarse a llorar. Pero siempre me dirige a una esperanza, a buscar a Dios. Siempre me dirige hacia ese amor y hacia esa misericordia. Está ahí en ese capítulo 3, ¿verdad? Como el puro centro de todo el poema, como lo que sostiene el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Lo agarra, lo jala hacia el centro. Su misericordia está ahí, su amor está ahí. Él está por nosotros. Pero entonces, ¿qué hacemos con nuestro lamento? Entonces, ¿qué hacemos con el lamento de nuestra vida? Lamentaciones capítulo 5 termina diciendo: Dios, te excediste en cómo nos castigaste. Dios, te excediste, esta vez te pasaste. Así termina Lamentaciones capítulo 5. Dios, te excediste, esta vez te pasaste. Dios, te metiste donde no tenías permiso. Eso no podía pasar, Dios. Vea lo duro de lo que estaban viviendo. Si algo podía pasar, esto era lo último. En esto no tenías permiso de meterte, Dios. Así de fuerte fue el trauma que estaban viviendo. Te excediste, Dios, te pasaste. Por eso vea que Dios no le tiene miedo a nuestras emociones. Pero la religiosidad nos ha enseñado a que tenemos que engavetarlas y meterlas, porque un buen cristiano. Y eso vamos a hablar un poquito más de hoy noche. Porque un buen cristiano, no. Tráguese eso como buen cristiano, sonríe. Aprenda a fingir una sonrisa si quiere durar en esta iglesia. Eso no es lo que nos enseña la palabra del Señor. Le están diciendo: Dios, te excediste, Dios, te pasaste. ¿Qué le pasa a Dios? Porque hay momentos donde uno tiene ganas de decir eso. Y alguien ya lo dijo, así que tranquilo, usted puede decir. Muchos ven Isaías 40, de hecho del 40 al 55, como la respuesta a Lamentaciones. Isaías 40 dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén. ¿A cuál? A la que estaba ahí después de ese evento tan traumático, después de eso tan horrible que le sucedió. La palabra que el Señor da a través de Isaías es: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén. O sea, cuando usted ve a Jerusalén toda despedazada, usted no le dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿qué le pasa? Ya, sonría, no sea payaso. No, dice: háblele con cariño a Jerusalén. Consuele a Jerusalén. Anúncienle que ya ha cumplido su tiempo de servicio, que ya ha pagado por su iniquidad, que ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Esa es de las razones por las que los teólogos lo asocian con Lamentaciones, porque dice que ha recibido el doble por sus pecados. O sea, como Dios diciendo: sí, se me fue la mano. Sí, me excedí, sorry. Pero tranquilo, ¿verdad? Ya ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Y vea lo que dice el versículo 3: una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor. ¿Hacia qué nos apunta eso? Una voz proclama, voz que clama en el desierto, tal vez lo conoce la Reina Valera: preparen el camino del Señor.
¿Hacia qué nos empieza a apuntar eso? ¿Cómo se llama esa persona? Okay. Si algunos dijeron, sí, digamos que era una pregunta. Yo estaba buscando que dijera Jesús, pero sí. Juan se la acepto también, ¿verdad? Juan era esa voz que clamaba en el desierto porque estaba anunciando a Jesús. Háblenle con cariño a Jerusalén. Viene consuelo para Jerusalén. Voz que clama en el desierto. Escuchen a lo lejos. Hay una voz clamando en el desierto. Se está preparando el camino al Señor. Escuchen a lo lejos. Hay una voz clamando en el desierto. Se está preparando un camino para el Señor. Pero estamos dolidos, pero Jerusalén fue destruida. Pero vea lo que nos ha pasado. Sí, pero escucha a lo lejos. Yo sé que estás dolido. Yo sé que te ha pasado algo horrible. Yo sé que has vivido algo que te cambió la vida para siempre. Yo sé que tu vida tal vez nunca va a ser la misma. Yo sé que lo que estás viendo es como que no hay esperanza de nada en el futuro. Pero escucha a lo lejos. Hace silencio por un momento y empecé a escuchar una voz que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Preparen el camino del Señor. Porque aún en medio de ese exilio Dios les da otra palabra profética, ¿verdad? Les da una promesa y les dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Pero aún cuando ellos regresan y reconstruyen el templo nunca volvió a su gloria. Porque no estaba hablando simplemente de reconstruir el templo. Las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Las cosas nunca volvieron a ser iguales. A pesar de que regresaron y que levantaron los muros y que reconstruyeron el templo, nunca se restauró como lo tuvo Salomón en su momento. Nunca llegó a ser de esa misma manera. Pero ¿cuál era la gloria mayor que venía para ese templo? Un bebé, una voz empezó a clamar en el desierto y un bebé empezó a aprender a caminar en las calles de los pueblitos de Israel. Creció, llamó a 12 discípulos, caminó hasta Jerusalén y entró en el templo. Y señoras y señores, la gloria de esa casa fue mucha más grande que jamás había tenido. Las cosas nunca volvieron a ser iguales, pero eso no significa que fueron peores. Las cosas nunca volvieron a ser iguales, pero eso no significa que Dios los abandonó. Las cosas nunca volvieron a ser iguales, pero eso no significa que no había una respuesta de Dios, un camino siendo preparado para alguien. De hecho, ustedes saben, una de las cosas más impresionantes de lo que sucede en la cruz, en el momento en el que Jesús está ahí. Hay palabras famosas de Jesús cuando Él está en la cruz. Jesús está ahí en esa cruz y una de esas frases famosas es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Todos recuerdan que Jesús dijo eso, ¿verdad que sí? Ok. Otra frase famosa de Jesús: en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estaba en la cruz lo dijo, ¿verdad que sí? Nosotros recordamos eso de cuando leemos que Jesús está siendo crucificado. Pero ¿sabe algo? En realidad Jesús no está diciendo esas palabras por primera vez en la Biblia. ¿A que no adivina de dónde sacó Jesús esas palabras? De los lamentos de Salmos. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. En tus manos encomiendo mi espíritu. Salmo 31:5. Jesús literalmente tomó los lamentos de su pueblo y los proclamó como suyos en la cruz. Jesús literalmente tomó el lloro, el llanto, esa queja que parecía estar sin respuesta ante tantos problemas, ante tantas cosas que sucedieron, y literalmente los hizo suyos y los proclamó en la cruz. Jesús no solo ha tomado tus pecados para llevarlos a la cruz, Jesús también ha tomado tus lamentos para llevarlos a la cruz con Él. Jesús quiere tomar el peso de tus lamentos porque Él ya murió por ellos.
Y así como Jesús tomó esos lamentos que una vez ese profeta ahí en Salmos no fue que dijo, voy a darme a profetizar, ay, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿verdad? O sea, no, si está escribiendo eso es porque su vida estaba siendo despedazada, es porque estaba pasando algo horrible. Pero el Espíritu Santo le inspiró a escribir eso, y Jesús viene y toma el lamento que estaba sobre esa vida y lo proclama desde la cruz. Hermano, tus lamentos son escuchados. Cuando uno está llorando delante del Señor y lamentándose delante de Dios, uno a veces piensa, como está escribiendo ahí en Lamentaciones capítulo 5, ya no nos escuchas, nos has olvidado, nos dejaste a un lado. Escucha la voz que clama en el desierto, se está preparando un camino, viene tu Salvador. No, tal vez no de la forma en la que lo esperabas, pero Dios no ha dejado de ser bueno, fiel, y su misericordia está sobre tu vida. Le voy a pedir al ministerio de alabanza que pueda pasar. Y el versículo 1 de Lamentaciones capítulo 5 empieza diciendo: recuerda, Señor, lo que nos ha sucedido. La única manera en la que encuentran el que se está lamentando, la única manera que encuentra para que haya esperanza es que Dios recuerde. De hecho, algo que pasa muy interesante en el capítulo 5 de Lamentaciones es que, vamos a mantenernos sin matiz un ratito. Una de las cosas que sucede en el capítulo 5 es que ya ahí no se da el acróstico. Es como que el autor viene y trata de darle estructura a todo el caos, a todo el dolor, a todo lo que está pasando. El capítulo 1, wow, el capítulo 2, el capítulo 3, wow, el capítulo 4, ya como el capítulo 5 ya bota la estructura. Y dice: Dios, ¿sabes qué? Nos dejaste escuchar. Te voy a decir lo que te quiero decir. No te acuerdas de nosotros, nos olvidaste. Señor, te excediste. El capítulo 5 bota esa estructura, ese control que tenía, y simplemente abre su corazón. Porque uno es así, ¿verdad? Uno, cuando se está quejando delante de Dios, uno viene como: Dios, pero ¿qué pasa? Pero llega un momento donde nos sinceramos tanto que perdemos el control y decimos: Dios, pero ¿por qué tenía que pasar eso? Señor, pero ya no sabemos qué decir o qué hacer. Tal vez no siquiera hay palabras que decir. Y en ese momento de su lamento, el poeta empieza diciendo: Señor, nada más recuerda lo que nos pasó, recuerda lo que me pasó, recuerda lo que me pasó. Nada más recuerda lo que me pasó. Voy a pedir a los servidores si nos ayudan, porque si usted no tiene con qué escribir, le voy a pedir que levante su mano y los servidores le van a traer un papelito y un lapicito. Y esta hoja no es para nadie, es para usted, tranquilo. No se preocupe. No vamos a estar los pastores revisándolo al final. No es un quiz. Si no tiene dónde escribir, levante su mano y ya los servidores se lo van a estar entregando. Si el equipo de administración nos ayuda también, o líderes que nos ayuden a repartir rápido. Gracias. Y en esa hoja yo quisiera que usted escriba la frase: Dios recuerda. 2 puntos. Y escriba ahí lo que usted necesita que Dios recuerde, o lo que usted siente que Dios ha olvidado, lo que usted siente que tal vez Dios pasó por alto, lo que usted siente que necesita hoy traer delante del Señor para que recuerde. Yo entiendo que no todos los que están acá necesariamente traen un lamento, pero yo sé que hay gente aquí que sí trae un lamento en su corazón. Y quisiera que en esa hoja puedas escribir: Dios recuerda.
Ese momento donde estás frente a esa tumba, ese momento donde estás ahí frente a ese cementerio enterrando algún área de tu vida, algo tan importante, alguien tan importante. Ese momento donde estás ahí peleando con todo esto, tratando de darle estructura, orden. No hay forma de expresarlo bien, tal vez. Pero nada más escriba ahí: Dios recuerda, 2 puntos. ¿Y qué te gustaría que Dios recordara? ¿Qué necesitarías que Dios recuerde? Dios recuerda. Dios recuerda. Dios recuerda. Dios recuerda. Dios, recuerdas que estoy perdiendo mi matrimonio, que lo he perdido. Dios recuerda. Dios, no es posible que te hayas olvidado, no es posible que me hayas dejado a un lado. Dios, te excediste con esto. ¿Con qué se ha excedido Dios? ¿Con qué se pasó de la raya? ¿Con qué se metió que no debía haberse metido? ¿Qué pasó que no debería haber pasado? Pero en Jerusalén, pero manda Dios, yo he estado viniendo a la iglesia, yo he estado poniéndole. Pero Dios manda, yo vengo y adoro. Dios, pero ¿qué es esto? ¿Por qué me pasa a mí? En Jerusalén, donde están tus sacerdotes y tus reyes. Dios, ¿por qué? Te pasaste de la raya, te excediste, Dios. Eso no tenía que pasar. Eso no tenía que pasar. ¿Qué necesitas que Dios recuerde? ¿Qué necesitas que Dios recuerde? Dios, pero recuerda. Recuerda, Dios. Recuerda, Dios. Recuerda, Dios. Recuerda, Dios. Recuerda, Dios. Recuerda, Dios. Recuerda. Pero recuerda. Recuerda. Yo entiendo. En el capítulo 1 uno dice con mucha entereza: ABCD, esto es lo que ha pasado. Pero conforme meditamos en lo que vivimos, llega ese punto donde perdemos el control y donde decimos: no, Dios, ya, nada más recordar. Manda, Dios, que esto haya pasado, ¿no? Manda que esto ya pase. Esto no tenía que pasar. Esto no debía haberse dado. Esto no tenía que haberse dado. ¿Y ahora qué tal si empezás a traer tu lamento delante de Dios? ¿Qué tal si esa hojita? Yo sé que hay cosas que tal vez no puedes decir, pero las pusiste ahí. ¿Qué tal si levantas ese lamento delante del Señor? Porque sí, tal vez no lo puedes decir, tal vez no es algo que quieras expresar, o que alguien al lado tuyo escuche. Yo entiendo, por supuesto. Pero qué tal que si eso que pasó lo traes delante del Señor. Señor, recuerda
¿Esto qué pasó? Señor, siento que la vida ha seguido adelante. Pareciera como que hasta vos se te hubiera olvidado. Como que todo el mundo puede seguir y yo me quedé ahí pegado. Como que el mundo siguió avanzando y yo me quedé ahí atrás. Que es que no recuerda a nadie. Dios, ¿qué es que tú no recuerdas? Señor, ¿qué es? Que es que nada más ignoraste mi corazón, que nada más ignoras mis planes. Yo sé que sos Dios, pero en serio me pueden pasar por encima de esa forma, Dios. No sé qué estará expresando tu corazón. No sé qué estarás trayendo delante del Señor. Pero ponelo delante del Señor. Tráelo delante del Señor. ¿Es esto que viví? ¿Es esto que pasé? Señor, no, ¿cómo va a pasar esto? Pero ese Isaías 40 dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen con cariño a Jerusalén. Y se atreve a decir Isaías 49: Sión, portadora de buenas noticias. Estaremos hablando de la misma Jerusalén. Sión, portadora de buenas noticias. Súbete a una montaña. ¿Ok? Versículo 10: miren, el Señor omnipotente llega con poder, con su brazo gobierna. Versículo 29: Él fortalece al cansado, Él acrecienta las fuerzas del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan, y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. Correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán.